Gloria a Dios, hermano, Dios les bendiga. Y así, hermano, me ha tocado, hermano, de dar la palabra esta noche. Le voy a pedir, hermano, que abra su Biblia. Vamos a irnos a Hechos, capítulo 17, su versículo 22 al 31. Cuando lo tenga, dice un amén, lo vamos a leer todos juntos. Si se le olvidó la Biblia, hermano, ahí podemos ver en la pantalla. Lo tenemos todos. Hechos capítulo 17, versículo 22 al 31. Dice la palabra del Señor. Pablo entonces, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todas las cosas observo como que soy muy religiosos, porque pasando y viendo de cerca vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito a un Dios desconocido, el que adoráis, pues a pesar, escuchen bien eso, a pesar de no conocerlo, a este yo os anuncio: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo el Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos de mano, ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Versículo 26. Y de uno hizo todo linaje de hombre, para que habitase sobre la faz de la tierra, y habiendo determinado periodos de tiempo señalados y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, por si tal vez palpando se topen con Él y lo hallen, aunque no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, como incluso algunos de vosotros, de vuestros poetas, han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos suponer que la divinidad es semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pues bien, Dios, pasando por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto fijó un día en el cual va a juzgar a la humanidad con justicia por medio de aquel varón que designó, presentando garantía a todos al haberlo resucitado de entre los muertos. Vamos a orar. Padre y Dios eterno, venimos delante de tu presencia, Dios mío, esta noche. Sea tu Espíritu Santo ayudando a tu pueblo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo ministrando, Dios mío, la vida de cada uno de tus hijos, y que esta palabra quede guardada en el corazón de cada uno de ellos. Padre, sea amigos, Padre, que esta palabra, Señor, venga a convencer de juicio y de pecado. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues sentar los que pueden decir gloria a Dios. Los que no dijeron se quedan de pie. Bueno, hemos leído acá el libro de los Hechos. Este libro, hermano, fue escrito por Lucas. Lucas quería, hermano, escribir a un tal Teófilo. No sé si alguno ha leído Hechos, pero dice que iba al excelentísimo Teófilo. Este hombre, hermano, parece que era, como decimos nosotros, un personaje bien respetado. Como que fuera, a la forma que está escrito, es como para un gobernante. Y al parecer,
Lucas quiere manifestarle ante el gobernador que los cristianos, a los cuales todos persiguen, no son un peligro para la sociedad. Y él quiere manifestarle a él lo que en verdad es el cristianismo. Y Lucas deja bien claro desde el principio hasta el último que el que levantó la iglesia fue Dios. ¿Se escuchó eso, hermano? El que levantó la iglesia fue Dios. Quien dirige la iglesia es el Espíritu. Y una cosa más, que Jesucristo es el dueño de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, los judíos creían que como ellos eran el pueblo de Dios, solo ellos eran dignos, solo ellos eran los que podían acercarse a Dios. En cambio, los gentiles, pobrecito, ellos no podían. Pero viene Lucas y, hermano, y trae a la memoria un pasaje que lo hemos visto y lo hemos leído varias veces, donde dice, gloria al Señor, bendito Dios, permítame, aquí lo tengo. Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, ¿dónde más? En Judea y en Samaria. Y vea bien claro que dice Samaria, porque, hermano, los judíos no se llevaban bien con los samaritanos. Y dice Lucas en Hechos, dice, y el evangelio, y Dios a través del evangelio llegará aún hasta los samaritanos, y no solo eso, a todos los confines de la tierra. Pero ¿por qué Dios le daría el poder a la iglesia? ¿Por qué Dios le daría, hermano, el poder a los que son de él? Para, hermano, para que lleven el evangelio. Una persona, hermano, se le da el Espíritu Santo para querer predicar la palabra. ¿Estamos aquí o no, hermano? Si usted lee, hermano, siempre la palabra de Dios, usted va a encontrar que cuando dice, y descendió el Espíritu Santo y fueron llenos, y dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Porque, hermano, el cristiano necesita el Espíritu Santo para poder llevar las buenas nuevas. ¿Por qué cree usted, hermano, que los apóstoles, los discípulos del Señor, soportaron persecución? Porque tenían el Espíritu. Porque tenían el Espíritu Santo. Y, hermano, hay algo más. En todo, hermano, todos esos, desde el principio, usted puede ver cómo Dios, el Espíritu Santo, se movió en medio de la iglesia. Y no solo eso, de dos personas que se resaltan ahí. Una es Pedro. Amén. Llegando al capítulo 9, comienza a narrar la Biblia de un suceso que iba un hombre con la intención de matar a los cristianos. Y, hermano, y como la Biblia es clara en decirlo, el Señor fue claro en decirlo, de que aquel que, hermano, que se levante con la iglesia, no puede. Dice, porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Lo creo o no, hermano? Y resulta que este hombre, que le llamaban Saulo, que se jactaba de haber sido enseñado a los pies de Gamaliel, resulta que iba a seguir a los cristianos. Y, hermano, y como el que se mete con la iglesia, se mete con el Señor. Y de repente el hombre iba, hermano, cuando de repente se le apareció, hermano, una luz. Y ahí, ¿quién se puede, hermano, soportar? ¿Quién, hermano? Y de repente, hermano, algunos dicen que se cayó el caballo. No se cayó el caballo. Fue que el hombre, al ver aquel resplandor, hermano,
no tuvo que hacer otra cosa, hermano, que postrarse. Y le dice el Señor: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Le dice él: ¿qué quieres que yo haga? Y resulta que de ese momento ese hombre fue lleno del Espíritu Santo, hermano, y le esperó algo muy feo, pero hermano, digno de ser nombrado en la Escritura, porque este hombre tuvo que pagar con su vida llevando el Evangelio. Pero el texto es claro en decir que él fue lleno del Espíritu Santo, porque él no podía, hermano, soportar todo lo que le podría venir si no tenía el Espíritu Santo. Yo quiero, hermano, que dar estos 3 objetivos, y quiero que usted lo tome en cuenta, porque eso lo vamos a ver en lo que me queda de tiempo. Tenemos los 3 objetivos. Escuche pues, los puede ver, si alcanza a verlo ahí. Dice, número 1, entendamos de una vez por todas. Escúchelo bien. De una vez por todas que hemos sido llamados a predicar y a defender con valentía y fervor y celo el Evangelio, y el Evangelio completo. Todos, levanten la mano los que son cristianos. Levanten la mano los que son cristianos. Ustedes han sido llamados a predicar el Evangelio, y debemos de entenderlo de una vez, hermano. Número 2, que debemos aprovechar de predicar el Evangelio en los lugares que nos sea posible, en donde usted esté. Número 3, debemos conocer bien lo que la Biblia habla del Evangelio y su bendito Evangelio para poder defenderlo, predicarlo ante los que quieren, hermano, como que nos quieren ahí apachar. ¿Estamos acá o no? Así que el tema de esta noche gloria a Dios. El título es Tras los pasos del apóstol Pablo. Usted ya ve por qué personaje lo vamos a guiar ahí. El tema es predicando sin temor, con fervor y celo ardiente al Dios no conocido. ¿Lo escuchó? Y hoy va a ver usted por qué le hemos puesto este tema. Veamos el versículo 16. Yo quiero que usted tome su Biblia. ¿Estamos ahí? ¿Qué es lo que leemos ahí? Dice, su espíritu estaba enardecido dentro de él. ¿Y por qué? ¿Alguien me puede responder? ¿Por qué su espíritu? El versículo 16. ¿Por qué su espíritu estaba enardecido? Dice que el lugar estaba harto de idolatría. Y el texto lo dice claro, que él se enardeció su corazón. ¿Por qué? Porque él estaba viendo que ahí Atenas estaba, hermano, lleno de imágenes, de ídolos. Y él, hermano, no se pudo aguantar, hermano, que sentía aquello que le carcomía el alma. Y miren lo que encontré este comentario acá. Escuche lo que dice. A menudo las calles de la ciudad estaban llenas de estatuas, de hombres y de dioses. Atenas estaba especialmente decorada con los hermae, pilares montados con cabezas de Hermes. Muchos visitantes escribieron evidencias de las piedras de Atenas. Desde un punto de vista estético, Atenas no tenía rival. Y en cuanto a la exquisita arquitectura, sus estatuas. Sin embargo, la preocupación de Pablo no es la estética, sino el impacto que tenían los ídolos en las vidas humanas. Este es otro que encontré. Escuche, hablando siempre de Atenas, donde estaba el apóstol Pablo. Dice, una ciudad de muchos dioses.
Se decía que había más imágenes de dioses en Atenas que en todo el resto de Grecia, y que en Atenas era más fácil encontrar a un dios que un hombre. Hermano, lo que está diciendo ahí, hermano, que estaba lleno de imágenes, de ídolos, y él no pudo, hermano, soportar. Y el texto dice ahí, y es clave, dice, estaba enardecido su corazón. Y esto es lo que dice el comentario. El diccionario dice, es provocar, es mover a ira, una irritación, una provocación. El verbo significa estimular y provocar a ira. En esta y en pasiva, enojarse, irritarse. Es recibir, hermano, tener una provocación. En este pasaje significa que no significa que Pablo sea estimulado a predicar. Quiero que vea eso. Él no fue estimulado a predicar cuando dice que se enardeció su corazón, sino que fue que él se enojó, se airó al ver cómo el lugar estaba, hermano, lleno de idolatría. Ese pueblo era, hermano, 100% idólatra. ¿Por qué le traigo esto? ¿Por qué? ¿Recuerda el título? Que debemos de predicar, dice, con fervor, con celo. Una persona que conoce a Dios, una persona que conoce los atributos de Dios, no se va a quedar tranquila a ver que la sociedad se hunde en el pecado, hermano, y se rebela contra Dios. ¿Se escuchó? Es imposible que usted se quede de brazos cruzados a ver, hermano, cómo la iglesia, la sociedad, el lugar donde vivimos, hermano, no toma en cuenta a Dios. Le pregunto, ¿qué es lo que más usted puede ver en la colonia, en la aldea donde usted vive? ¿Qué es lo que más se ve? ¿Qué es lo que más se ve? ¿Cómo nosotros podemos estar tranquilos? Porque dice que el pecado es infracción de la ley de Dios. Y Pablo conocía a Dios y quién era Dios. Y por eso él no podía estar tranquilo a ver que el lugar donde él estaba, hermano, eran idólatras. Pablo sabía de que eso es abominación a Jehová. ¿O no lo sabe usted? Y eso fue lo que él lo movió. Lo movió, hermano, porque él tenía celo de Dios. Y eso es lo primero que mueve una persona. Una persona tiene que conocer quién es Dios. Les pregunto, ¿cuántos de aquí conocen a Dios? Si usted conoce a Dios y sabe cuáles son los atributos de Dios, porque cualquiera que conoce a Dios sabe de que la corona de los atributos de Dios es su santidad. Y Dios abomina el pecado. ¿Cómo podemos estar nosotros tranquilos? ¿Cómo? Dígame, ¿cómo? Porque a veces decimos, no, es que la sociedad se está perdiendo, los jóvenes se están perdiendo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Qué bonito es criticar a la sociedad, al mundo. Pero qué, hermano, lo más desgraciado es que la iglesia, en vez de salir de las cuatro paredes, hermano, se queda estancada. ¿Y sabe qué? Pablo dijo, no es posible lo que estoy viendo. No puede ser eso posible. Y el texto dice de que después él comenzó a predicar y empezó yendo a las sinagogas. Si usted sabe cómo está el mundo, porque mire, hermano, la gente dice, no, Cristo viene, Cristo viene. Las señales de su habla de que Cristo viene, pero no están predicando el evangelio. ¿De qué le sirve querer que Cristo venga si usted no está haciendo nada? Dígame,
¿Para qué quiere que Cristo venga? Si nosotros estamos estancados, como aquel hombre de aquellos 3 siervos. Dios ahí nos habla de que a todos se nos ha dado, hermano, herramientas, los dones espirituales, su espíritu, para que llevemos el evangelio. Y dice que 2 hombres se pusieron a trabajar el dinero que le dio su Señor, pero uno escondió lo que le dio su Señor. Esos son los cristianos, hermanos, que no quieren predicar, que están estancados dentro de la iglesia. Pero aquí vemos en Pablo que dice que él se enardeció. Y esto es lo que dicen otras versiones. Una versión dice: su espíritu se deshacía. Sus ojos no podían, hermanos, soportar esto. Y no solo eso, otra versión dice: sentía indignación en su interior. Otra dice: se afligía. ¿Cuántos se afligen? Mire, nosotros podemos ver las noticias. Acá cerca, hermano, un montón de jóvenes están muriendo. Esta versión dice que se afligía. O sea que él se molestó, pero se afligió por la gente. Esto lo debemos de entender de una vez por todas, hermanos. Los jóvenes que están acá, mire, si los demás, los que ya están viejitos, no quieren predicar, pues nosotros somos la generación que se ponga de pie como atalaya y comience a predicar el evangelio, hermano. Porque, hermano, si estamos esperanzados de que vengan otros, hermano, no. Seamos como aquel siervo que dijo: heme aquí, Señor. No como el otro que dijo: heme aquí, envía al otro. No, Señor, aquí estoy yo. Pero como usted ve acá, Pablo conocía, Señor, porque él se enardeció al ver cuánto pecado de idolatría había en Atenas. Dice otra versión dice: Pablo estaba sumamente molesto. La otra dice: se le carcomía su espíritu. Mire, no la demos de espirituales si en nosotros, dentro del interior, no hay esto, no hay deseo de predicar. Y a su nombre, según el Timoteo capítulo 4 del 1 al 4, cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigo de que te ordeno: tú anuncia el mensaje de Dios en todo tiempo, anúncialo, aunque no sea el momento, aunque el momento no parezca ser el mejor. ¿Se escuchó? Aunque el momento no parezca, hermano. Algunos dicen: no hay que predicar, no hay que hablar del evangelio a los amigos que vienen por primera vez a la iglesia, porque no parece el momento. Vienen por primera vez. No, le dice Pablo: yo te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra en el momento, aunque no parezca el momento adecuado. Tú predica, porque ¿sabe qué? Cuenta nos pedirá el Señor, pero tú predica. Ayúdame a predicar usted esta noche. Diga que está a su lado, predica. Dígale, hermano, porque tal vez te está haciendo el sordo y no quiere escuchar. Ayúdeme usted ahí. Predica la palabra. Dígale: predica la palabra. Predica la palabra. Versículo del 17 al 18. Del 17 al 18
podemos ver, hermano, el corazón apasionado de Pablo por el evangelio. Un corazón apasionado quiere predicar la palabra. Un corazón que está lleno del poder de Dios quiere predicar la palabra. Y lo primero que vemos en el versículo 17 dice, lea conmigo la palabra, hermano, dice el versículo 17, así que discutía, escuche bien lo que hacía Pablo. Así que, escuche bien, al ver él, escuche bien eso, al ver él cómo estaba la sociedad de Atenas, él viene y dijo, yo no me voy a quedar así. Yo voy a comenzar a predicar la palabra. Y se fue a las sinagogas con los judíos y los piadosos. ¿Y qué dice el más? Y en la plaza cada día con los que la concurrían. 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que está predicando de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesucristo y de la resurrección. Y vea lo que dice el texto. Le estoy dando aquí palabras del diccionario que son palabras claves del capítulo. Y dice, discutían en las sinagogas. Esto habla de una conversación. Sé que él, hermano, se iba, abría las escrituras y se ponía a hablar con los judíos. Y dice, siempre que usted lea esto de Pablo, dice que lo primero que él siempre hacía cuando llegaba a un lugar, si había una sinagoga, ahí donde se iba a meter a predicar la palabra, y conforme a la ley de los profetas, les trazaba la palabra, les predicaba la palabra a los judíos. Aunque a algunos no les gustaba. ¿Por qué? Porque los judíos no creían en Jesucristo. Los judíos creían de que solo podían ser salvos al obedecer los preceptos de la ley. Pero Pablo traía un mensaje, una noticia nueva para la humanidad, que solamente el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Porque solamente el creer en Jesucristo salva a las personas. Aunque algunos no lo quieran creer, hermano, a cristianos no quieren creer. No, que yo no creo que solamente con creer. Yo creo que tengo que hacer algo más. Señor, reprenda al diablo. Solamente se creer en Jesucristo. La persona, hermano, tiene que hacer obras, pero porque ya es salvo, no porque se tiene que salvar. Y aquí Pablo está diciendo, el texto está diciendo, Lucas, que Pablo discutía, que habla de razonamiento. Él razonaba con ellos, conversaba con ellos, hermano, discutía con ellos. Si había una duda, él la respondía. Mire, si nosotros no estamos estudiando la palabra de Dios, si nosotros no tomamos en cuenta la seriedad de la escritura, estudiarla, hermano, no vamos a poder confrontar a los demás con el evangelio. Porque estos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Pasémonos para estos tiempos, apliquémonos para estos tiempos. ¿Acaso usted no conoce algunas sectas que se hacen pasar por cristianas, pero no creen que Jesús es Dios? ¿Y cómo le va usted a poder evangelizar si no conocemos la escritura? ¿Cómo? No, de repente va a resultar uno ahí. No, es que me confundieron, ya no sé qué creer. Es porque no estudia la escritura. Bien rapidito lo engañan, hermano. Pero Pablo no lo conocía la escritura. Por eso él se atrevía a conversar. Vea cómo utilizaba. Esto es clave para que entendamos los cristianos. Para poder evangelizar, conversemos con la gente. Conversemos con la gente. En el versículo 18 aparece la misma palabra, pero ya habla, hermano, en forma de debate.
Porque dice que él predicaba en la plaza y la gente que pasaba por ahí lo veía a él predicando y se acercaban a debatir con él. Cuando habla ahí de discutir, habla de que había un debate entre ellos. ¿Cómo nosotros vamos a poder responder a las dudas de la gente impía si no conocemos la Escritura? Para poder evangelizar, para poder predicar la palabra de Dios, debemos conocerla, debemos entenderla. Si no, hermano, nos van a dejar, hermano, hasta peor. Y a su nombre. ¿Está esto en tu evangelismo? ¿Hablas con la gente de Jesucristo? ¿Hablas? ¿Responde las preguntas que te hacen? Y una cosa es hablar así directamente, pero en el versículo 18 se habla de que él predicaba al aire libre. Deberíamos de implementar eso en las iglesias, que podamos predicar, hermano, al aire libre. Los jóvenes tenemos potencial para poder, hermano, salir a predicar, y conversar con la gente. Es más fácil. Quizá, hermano, el miedo, los nervios, quizás lo traicionan un poco a uno. Pero, hermano, es mejor hablar con la gente y poder, hermano, que ellos puedan sacar las dudas, las preguntas y todo eso. Y Pablo lo hacía. ¿Y sabe qué? Porque tenía un corazón ardiente por Dios, un celo por Dios. Y él lo pudo manifestar. Y dice que él predicaba en las sinagogas y también en la plaza, al aire libre. Y ahí, hermano, debatía con la gente. La gente, imaginémonos que es un tipo como el mercado. Aquí tengo una imagen como ilustración. Así. Y ahí andaban los discípulos predicando. Imagínense, hermano, que la iglesia implementara esto. Que todos los jóvenes, hermano, en donde están, en el colegio, en el trabajo, van, hermano, para la pradera, van de viaje, que puedan compartir el evangelio. Y si les da, hermano, la oportunidad de pararse en un lugar y predicar, gloria al Señor. Pero, hermano, que en verdad esto surja es un corazón que en verdad se preocupa por las almas. Si mire, yo puedo estar predicando esto y usted puede decir, no, es que esto lo quieren obligar a uno. No, yo estoy hablando de los que tienen el Espíritu, porque por los que tienen el Espíritu van a hablar con de nuevo la palabra de Dios. Y espero que esta palabra, hermano, sea para motivarlo a usted a no quedarse estancado, porque estamos viendo, hermano, y como vimos ahí, Timoteo, Dios nos pedirá cuentas, hermano. Atenas hacía tiempo que había dejado atrás su edad de oro, pero seguía siendo la más famosa ciudad universitaria del mundo, a la que acudían de todas partes los buscadores de sabiduría. ¿Escuchó eso? ¿Qué tiene que ver eso? Que en Atenas, hermano, era un lugar donde habían filósofos, personas bien preparadas, como podemos decir académicamente, bien, hermano, preparados, bien intelectuales. ¿Y sabe qué? Pablo tenía el Espíritu y no tenía miedo, porque dice que se le aparecieron esta clase de filosofía, los epicúreos. Dice, tenían influencia solo en las clases más altas, educadas, y sus puntos de vista acerca de Dios eran similares al deísmo. Estaban inmersos en el universo y era irrelevante. Si había dioses, solo eran aquellos conocidos por medio
del conocimiento de la apreciación, como las estrellas y los planetas. La meta de la vida era el placer para estos filósofos. La falta de dolor físico y de disturbios emocionales. Estos personajes eran más materialistas. Ellos solo creían en lo que podían ver. ¿Está aquí conmigo o no? Y aquí tenemos algunas creencias que tenían ellos. Y le estoy trayendo esto para que usted se haga una idea de lo que Pablo tenía que confrontar a predicar. Y estas son las ideas que tenían ellos de aquel tiempo. Y ahora le voy a preguntar, ¿no son las mismas ideas que tiene nuestra sociedad? Y vea lo que ellos creían. Número uno, creían que todo sucede al azar, que no es nada de ningún Dios, nada de eso, que todo acaba con la muerte. ¿No he escuchado a gente decir eso? ¿No he escuchado religiones, sectas decir esto? Mire el tiempo en que Pablo pasó eso y miren el tiempo que estamos ahora. Pero si nosotros no nos estamos preparando en la palabra, ¿cómo vamos a confrontar a esto? ¿Cómo le vamos a predicar el evangelio? También creían, escuchen lo que creían ellos también. 3, que los dioses vivían en otro mundo y que no se preocupaban de este. O sea, ellos decían, puede ser que por ahí existe un Dios, pero no le importamos. Y si no le importamos, pues hagamos lo que queramos. Ahorita le voy a poner ahí una imagen de una cantante que esparcía esa doctrina en una canción. La última, ellos creían que el fin principal del ser humano es el placer. ¿Está escuchando eso? No es lo mismo que el mundo lo que busca. Aquí está, no sé si usted lo ha escuchado, pero se llama la canción El Octavo Día. Y ella canta lo que está diciendo allá. Escuchen lo que dice en su canción. Solo voy a poner acá, voy a poner audio. Escuchen lo que canta. El octavo día Dios, después de tanto trabajar para liberar tensiones, luego de ya revisar, dijo, todo está muy bien, es hora de descansar. Y se fue a dar un paseo por el espacio sideral. ¿Quién se iba a imaginar que el mismo Dios al regresar iba a encontrarlo todo en un desorden infernal? Y que se iba a convertir, escuche lo que está diciendo de Dios. Dice, se iba a convertir en un desempleado más de la tasa que anualmente está creciendo sin parar. Desde entonces, hay quienes lo han visto solo en las calles transitar. Anda esperando paciente por alguien con quien conversar. Mientras tanto, este mundo gira y gira sin poder detener. Y aquí abajo unos cuantos nos manejan como ficha de ajedrez. O sea, lo que decían aquellos filósofos, existe un Dios, pero nos dejó abandonados. No le importa a Dios lo que está pasando acá. Y algunos ateos también, algunos agnósticos, también están haciendo lo mismo por las redes. Y dice, no soy la clase de idiota que se deja convencer. Está hablando de los que creen en Dios. Pero digo la verdad, hasta un ciego lo puede ver. Hermano, el mundo está predicando su doctrina, pero los cristianos están callados, tienen miedo de predicar la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Si tenemos al Espíritu Santo y lo creemos, pues hay que predicar la palabra. Y dice, los estoicos eran más populares, se oponían al placer y criticaban a los epicúreos. Dice, aquí como en Hechos 23:6, Pablo practica la máxima y divide y vencerás. Se calcula que en Hechos 17:22-29 ganó una audiencia estoica, pero Pablo y los epicúreos tenían muchas pocas bases en común.
Y estas son las creencias que tenían ellos. Escuche, esto es lo que creían estos. Estos eran los otros, la otra línea de filósofos que estaba escuchando a Pablo en la plaza. Número uno, creían que todo es Dios. ¿Está escuchando eso? Ellos creían que todo es Dios, que Dios es un espíritu de fuego que ha perdido su identidad en la materia, pero que está en todas las cosas. ¿Cómo se le llama eso? Panteísmo. Cualquier cosa es Dios. Esta botella probablemente pueda ser Dios. Según esto, lo que daba la vida a los humanos era una chispa del espíritu que moraba en ellos y que cuando morían volvían a Dios. ¿Qué más creían ellos? Creían que todo lo que sucede es la voluntad de Dios y por lo tanto hay que aceptarlo sin resentimiento. Ahí daba un poco con lo que quería Pablo. 3, que cada cierto tiempo el mundo se desintegraba en una conflagración y empezaba de nuevo otro siglo de acontecimiento. Contra estos, Pablo tuvo que, hermanos, que enfrentar. Y lo mismo nosotros también. Pero si, hermanos, si no estamos escudriñando la palabra de Dios y no estamos llenando el Espíritu Santo, hermano, el diablo va a tomar terreno. ¿Qué le decían a Pablo? Versículo 17 al 18 decía, ¿qué quiere decir este palabrero? Dice que se utilizaba esta palabra cuando un pájaro iba así, hermano, agarrando por migajas por aquí, migajas por allá. Usaban esta palabra para, hermano, para referirse que Pablo era un plagiador ignorante. Es un mentiroso. Eso le decían a Pablo. Eres un charlatán. Y a veces por eso algunos quizás nos dan miedo predicar el evangelio, a las burlas. Pero hermano, si tenemos al Espíritu, estoy 100% seguro que Él nos va a ayudar. ¿Lo creo o no? Y no solo eso. Aquí están las dos cosas que le decían. Predicador de dioses extraños le decía. Y con eso, ¿sabe para dónde se lo llevan? Se lo llevan al Areópago, donde estaban todos ellos, los más intelectuales. Pero Pablo lo que predicaba era, anunciaba a Jesús y su resurrección. Y ahí les tuvo que predicar el evangelio. Y ahí se reunían ellos, hermano. Y Pablo no tuvo temor, porque conocía la palabra de Dios. Y dice que en aquel tiempo los atenienses estaban pasando por una peste muy horrible. Y dice que vinieron ellos, se subieron al Areópago y dijeron, soltemos unas cabras blancas y negras, donde ellas lleguen a cualquiera de esas imágenes que tenemos ahí, a ese Dios vamos a hacer sacrificio y lo vamos a adorar. Y dice, y si no se ponen en ninguna, entonces vamos a levantar un altar a un Dios desconocido. ¿Y qué pasó, hermanos? Que ellos sueltan los animalitos y los animalitos no se van para ningún lado de esos dioses que estaban ahí. Les tocó que hacer un altar a un Dios que no conocían. Y Pablo, mire, aquí hay que tener sabiduría cuando uno va a evangelizar a alguien. Porque Pablo de eso se agarra y le dice, de ese Dios desconocido que ustedes no conocen, de ese les vengo a hablar yo. De ese les voy a hablar yo. Mire, hay gente que pareciera que conociera a Dios. Pareciera. Nosotros, hermano, con el ministerio evangelístico Lanzando la Red, hemos andado por todo esto. Y la gente tiene una idea errónea de Dios. Y nosotros como cristianos estamos obligados, hermano, a predicarle la palabra y sacarle esas ideas erróneas que tienen. ¿Por qué lo digo? Leamos del 24 al 25. Estas verdades bíblicas aparecen. Vea conmigo ahí. Miren lo que le dijo Pablo.
a estos. Dios es el creador de todo. Él está atacando, hermano, a lo que ellos creían. 2, Señor del cielo y la tierra. Era el soberano. 3, Dios no habita en templos. 4, las manos humanas no pueden servirlo. Porque ellos, hermanos, tenían que servir a sus dioses. Le llevaban comidita ahí y lo atendían. En cambio, al Dios verdadero, a él nadie lo atiende, sino que él es el que atiende al ser humano. Dios da la vida y el aire a los que necesitan. De un solo hombre creó a toda la humanidad. ¿Y cuáles serían sus fronteras? Esto ahora se ha vuelto, hermano, como una lucha. Porque según los intelectuales, es imposible de que todo el mundo, todos los seres humanos hayan salido de un personaje, de 2 personajes, Adán y Eva. Están los ateos. Ahí puede ver en la imagen toda clase de imágenes y religiones que aún nosotros tenemos que hacerle frente, que están tomando auge por las redes sociales, por la tele, por todo esto acá. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Póngase de pie. Pablo no tuvo temor en presentar el evangelio. Él presentó el evangelio claro. Solo en Jesucristo hay salvación. Dios juzgará a los vivos como a los muertos. Oye, hermano, ya no quieren predicar de eso. No hay que hablar del día del juicio, porque asusta a la gente. Pablo ahí predicó del día del juicio. Predicó que Dios va a juzgar al ser humano y por lo tanto deben de arrepentirse. ¿Escuchó eso? El evangelismo moderno enseña que no hay que tocar esos temas. Es peligroso. Pero Pablo, sin temor, predicó. Pero dice que algunos rechazaron el evangelio, pero otros lo aceptaron. Mire, nosotros estamos llamados a predicar el evangelio. El que convierte las almas es Dios. Siempre nosotros acá tenemos, hermanos, por costumbre hacer una oración basada en lo que predicamos. Y lo que vamos a pedir al Señor esta noche, número 1, vamos a pedir al Señor que nos llene más de su Espíritu Santo para hablar con de nuevo la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero eso quiere decir de que usted va a obedecer la palabra y va a predicar. Mire, predicaba en las sinagogas, pongámosla en la iglesia, en la plaza, en el mercado, donde usted vaya, predique. Predicó en el Areópago, donde estaban los más intelectuales, en su colegio. En donde usted esté, predique la palabra. Número 2, vamos a pedir al Señor: Señor, danos sabiduría. ¿Se escuchó o no, hermano? Vamos a orar todo, hermano, a una sola voz, clamando a Dios. Padre y Dios eterno, Señor.